Empecemos ahorita con la bienvenida y tú empiezas con el video musical para que gane tiempo Pablo. Antonio, Pepe, ¿cuál es el video musical? El primero es el de Cristian Nodal y Miguelita. Pero lo introduzco yo. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar. Muchas gracias por acompañarnos. Les queremos enviar un saludo a las personas que están conectadas por Zoom o por Facebook a esta actividad del área académica de cartografías de la comunicación, de la licenciatura en comunicación del Departamento de Comunicación de la Ibero en Ciudad de México. Les enviamos un cordial saludo. Mi nombre es José Samuel Martínez López. Soy académico de tiempo aquí en el Departamento de Comunicación. Y bueno, tenemos el gusto de llevar a cabo esta actividad a 50 años del aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez. Una cosa muy importante como habilidad para los estudiantes de comunicación es recuperar conocimientos sobre el pasado. Sabemos que el acceso al conocimiento sobre el pasado nos ofrece muchas posibilidades. Hay muchísimas huellas de la historia en muchos documentos, ya sea películas, fotografías, archivos sonoros, por supuesto libros, revistas, periódicos. Y bueno, en una de las materias que se cursa en la carrera de comunicación, que es la materia de cartografías de la comunicación 2, uno de los objetivos está centrado en desarrollar habilidades para conocer o investigar en el pasado, ¿no? En la memoria que está contenida en los documentos. Y bueno, tratando de cumplir ese objetivo, decidimos hacer esta actividad antes de salir de vacaciones de Semana Santa, que esperamos sean tranquilas y divertidas. Y bueno, pues coincidió con esta propuesta de nuestro amigo Pepe Farías, José Antonio Farías. Él es académico en el área de servicio social de la universidad. Un aplauso para Pepe, por favor. Gracias. Pepe es doctor en sociología, es especialista en temas de derechos humanos, es cantautor y además tiene un especial interés en la cultura de la música. Él ha publicado varios textos. Recientemente publicó un libro sobre Juan Gabriel, hace un par de años. El año pasado publicó un libro sobre Yoko Ono y John Lennon. Y este año, recientemente, publicó un libro sobre José Alfredo Jiménez. Todo mundo, bueno, espero que todos los estudiantes que son muy jóvenes recuerden alguna letra de alguna canción de José Alfredo Jiménez que está viva en su memoria, seguramente en alguna fiesta, en alguna feria, en algún evento. Y bueno, voy a cederle la palabra a la profesora Marcela Quiñones para que nos dé unas palabras de bienvenida y presente a nuestros invitados. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos, queridos estudiantes, maestros, invitados especiales que nos acompañan desde aquí y en la virtualidad, quienes están conectados ya viéndonos, escuchándonos. Es muy especial para mí estar en esta mesa. Veníamos hablando justo con los estudiantes en la materia de carto o de investigación documental, la importancia también sobre la composición, la música, las letras de nuestras canciones, como un bagaje no solo cultural, sino como un documento histórico muy importante que marca una cultura, ¿no? Que marca una cultura. Entonces, aquí nos encontramos, básicamente la charla de hoy es el pasado en el presente, reflexiones en torno a la impronta de José Alfredo Jiménez. Voy a decir simplemente lo interesante de este ensayo es que no solo habla del arte de sus canciones, de su personalidad, sino que también habla de la personalidad del pueblo de México, ¿no? Y es algo muy, muy interesante, donde justamente el protagonista es una dinámica social postrevolucionaria, asimismo se lee dentro de su texto. Es una muestra de una forma de pensar de una generación y a su vez, pues bueno, estos diferentes autores que contribuyen a este ensayo
relacionan el contenido de las letras con la sabiduría popular. Bien, entonces, diciendo como estas tres grandes ideas, le quiero dar la bienvenida a José Antonio Farías. Desde la virtualidad nos acompaña también Xolochitl Casas, ella es periodista. Nos acompaña Paco Prieto, docente de la Ibero, ya conocido por algunos de ustedes, estudiantes. También está Alejandro Estivil, embajador mexicano y escritor. Y Gustavo Markovich, que también es escritor y documentalista. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar justamente con la presentación de José Antonio, más conocido como Pepe. Pepe Farías, muchas gracias por estar aquí. Es un honor que nos acompañes en esta sesión de cartografías o de investigación documental. Gracias, Marcela. Gracias, chicos y chicas. Bueno, yo voy a intervenir ahorita y al final. Ahorita porque decidimos salpicar de canciones de José Alfredo la presentación para que no fueran puros choros. Entonces, me dicen que son de casi todos de segundo semestre. Preguntaría, ¿quién conoce a José Alfredo Jiménez? Que levante la mano. Bueno, más o menos la mitad. Y de los alumnos y alumnas, ¿quién recuerda una canción de José Alfredo Jiménez? A ver, a las tres, bueno, mejor el nombre, diga, ya le vamos a cantar, pero no sabemos cuál es. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí? El Rey. ¿Alguna otra que no sea El Rey? Si nos dejan. Bueno, esos son clásicos de la música mexicana, de la música ranchera, que es la que más nos representa en el mundo. Entonces, para hacer esto muy accesible a ustedes, para ese paso del legado histórico vía comunicación social o vía los poros de nuestra mexicanidad a las generaciones presentes, vamos a empezar con una canción que es justamente, ¿quién dijo si nos dejan por allá? Eso. Un aplauso para todas y todos ustedes. Qué bien empezó la conferencia académica sobre José Alfredo. Encantándonos con esta canción, pero muy contentos. Oigan, miren, esta es una de las formas en que se transmina José Alfredo Jiménez, compositor mexicano más grande, creo yo, al menos en la música que más nos representa, la ranchera, es a través de que cada generación es un producto transgeneracional. Cada generación va adoptando. Luis Miguel lo había hecho antes, Cristian Nodal lo hace ahora y seguramente cuando tengan hijos o nietos y nietas, habrá algún artista que recrea a José Alfredo Jiménez. Y también se da por el procesamiento del ocio en el desmadre, en la fiesta. Uno va a una boda, yo acabo de estar en una boda en Guadalajara de mi sobrina, y pues, digo, pequeña burguesía jalisciense, y se oía el reggaetón, pero ya cuando andaban más persas, pues salieron estas canciones, llegó la banda en la tornaboda y ahí estaban las canciones de José Alfredo y mundialmente conocidas, ¿no? Alguien dijo, el rey se canta en todo Hispanoamérica, en todo Hispanoamérica. Bueno, hasta ahí mi participación, ahora vamos a las conferencias y yo regreso al final, en medio y al final con otras dos rolas. Muy bien, Pepe, muchas gracias. A continuación, una periodista que aportó en este ensayo, Xolochitl. Ella nos trae una presentación el día de hoy, la va a proyectar en este momento Samuel. Y básicamente ya nos habla también desde otra perspectiva. Las mujeres en las letras de José Alfredo Jiménez, ¿no? El machismo. Aquí está, si quieres. Periodista, feminista y amante de los perros. Colaboró en medios impresos, radiales, televisivos y virtuales como reportera, guionista, columnista y jefe de información o coordinadora editorial. La experiencia en comunicación con perspectiva de género y niñez ha sido una de sus especialidades. Fundadora de Comunicación e Información de las Mujeres y, bueno, ha tenido varios premios. Entre ellos el de periodismo Rosario Castellanos en 1989,
de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Bueno, entre muchos más reconocimientos. Vamos a darle entonces la bienvenida con su presentación. Pues muchas gracias por la invitación, Pepe Farías, un gran amigo. Gracias por recibirme aquí y en estas condiciones híbridas que nos permiten estar en el tiempo de manera simultánea. Jóvenes y jóvenes, me encanta la idea de compartir el espacio con gente tan chispa, avesada y sobre todo interesada en conocer parte de la historia. En esta ocasión, gracias al Presidium que nos acompaña, tanto de manera presencial como de manera virtual, algunos buenos amigos van a estar por acá o estuvieron ya con nosotros. Así es de que muchísimas gracias. En esta ocasión nos reúne la presentación de este libro, El Rey. Entonces, estas son cosas, por ejemplo, que suceden para poder mantener esa cultura de sumisión, esa cultura pues sí, de sumisión frente a las mujeres, cuando las mujeres pasamos por un par de épocas muy difíciles. En el caso de México, por ejemplo, no solamente la Revolución, sino también la Segunda Guerra Mundial, que tocó al mundo realmente y que obligó a muchas mujeres, obviamente en Europa, pero acá en México también, porque también nos tocó una partecita participar en esta Segunda Guerra Mundial y también tocó a las mujeres tener que salir al mercado laboral. Es cuando explota el mercado laboral en el mundo y cuando las mujeres entran más o menos de manera masiva al mundo entre los 40 y los 50. Para los 60, las mujeres ya estábamos lo suficientemente incorporadas a la economía de este país y evidentemente pues no queríamos necesariamente regresar de manera pronta y frontal a las casas, a la cocina, al cuidado de los hijos y las hijas. Entonces todo esto, todo este proceso que les narro de manera muy rápida y a lo mejor un poco alocada, tiene que ver con que hemos ido cambiando la historia de nuestro país y del mundo, afortunadamente, pero hemos ido cambiando las culturas, hemos ido cambiando la forma de ver, hemos ido cambiando la forma de criticar y hemos ido encontrando momentos que vamos identificando de otra manera. Evidentemente la palabra prejuicio, la palabra estigma, la palabra discriminación, la palabra género, que para ustedes seguramente es muy común, no lo era hace 50 años. ¿No? Entonces, cuando José Alfredo nos entrega estas canciones maravillosas, por supuesto que José Alfredo nos entrega canciones en donde él nos narra, insisto, no solamente la vida campirana, sino que también nos narra esos momentos de rompimiento, de mujeres que ya van siendo menos agredidas que otras en su momento. Yo hago referencia, por ejemplo, en el texto al corrido de Rosita Alvírez. Si no lo conocen, váyanse a Spotify, váyanse a Google, y es una canción realmente que habla de la forma en que los hombres eran tan rigurosos y sabían que las mujeres les pertenecían, que su vida les pertenecía, la vida de esas mujeres les pertenecía, y si no eres mía, no vas a ser de nadie. Ojo, que el índice de feminicidio en este país es de 10 mujeres asesinadas al día. Y que en ese sentido los hombres siguen teniendo más o menos esa visión acerca de las mujeres. Nos ha ayudado mucho la publicidad para convertirnos en objetos sexuales. Nos ayudó muchísimo en la segunda década del siglo XX la publicidad de las llantas, de los coches, del aceite, de las
pilas, de un montón de cosas para convertirnos en objetos sexuales. Y como objetos sexuales, objetos deseados. José Alfredo es de los pocos autores que se duele cuando un amor se le va. Es de los pocos autores que las deja ir vivas. Es de los pocos autores que respeta el no. Es de los pocos autores mexicanos que acepta la derrota. No deja de revictimizarse, pobrecito de mí, me dejó por el otro, por eso bebo, por eso, porque mi machismo está dolido, o sea, sí tiene el otro componente, pero me parece que hay que irlo entendiendo, hay que irlo mirando en su contexto. Y esta cultura de la cancelación que actualmente estamos viviendo ya está provista de todas estas palabras que se llaman discriminación, patriarcado, género, estigma, prejuicio, etcétera, ya lo traen. Y en ese sentido, yo creo que si bien no fueron cancelados los corridos en 1910, en 1920, actualmente los narcocorridos, con todo este bagaje cultural que hemos ido construyendo a partir de ser críticos con la cultura, de ser críticos con los valores, de ser críticos con los derechos humanos, sí podemos hacer una distinción. Sí podemos señalar que no estamos de acuerdo. Sí podemos decirle actualmente al reggaetón que no nos gusta, pero no podemos decirle a las obras que se hicieron en el siglo XIX, a principios del siglo XX, que no estamos de acuerdo en cómo trataron La cabaña del tío Tom, por ejemplo, ¿no? Que habla de eso, de la esclavitud, y que habla de manera muy, muy fácil de las negras y de los negros. Bueno, no habla de los negros, porque de las negras esas eran punto menos que invisibles, pero habla de los negros. Claro, las negras son únicamente llamadas cuando tienen que ejercer el derecho de pernada con el patrón. Pero ¿cómo si trasladamos eso a la actualidad nos parece tan aberrante, lo cual es cierto, pero no tendría por qué llevarnos al extremo de cambiar la historia. Esas historias, esas obras. Tendríamos que vestir a la Diana Cazadora, tendríamos que ponerle brasier al Ángel de la Independencia, que no es ángel, es una ángela, lo sabemos, pero así se le llama, el Ángel de la Independencia. Tendríamos que vestir al David de Da Vinci. O sea, tendríamos que hacer una serie de barbaridades que por este asunto de la cultura de la cancelación. En ese sentido, mi texto va un poco a invitarles a no criticar de manera tajante la obra de cualquier artista, de cualquier autor, sino a entender sus contextos, a criticarlos, a oírlos, a verlos, a sentirlos. Las esculturas también se sienten, no nos dejan, pero también hay posibilidades de sentirlas, con su bagaje cultural, con su contexto cultural. Y a partir de este momento, sí empezar a evitar que las mujeres sigan invisibles, que los hombres sigan cargando la piedra de la proveeduría del hogar, sí a evitar que las obras que se están creando en este momento no sean parte de esta nueva cultura de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los derechos de los hombres. Yo les agradezco muchísimo este espacio que me han permitido. Soy periodista hace más de 40 años, me he dedicado a los temas de género
violencia y derechos humanos en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Me encuentran en mis redes sociales como Yolo Casas, así es de que yo les agradezco muchísimo y les invito a mirar los contextos, a no sacar las cosas de su lugar, de donde fueron creadas y a ser más críticos cada día. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muy bien, y a continuación tenemos la participación de un docente muy respetado y querido también en la Ibero, Paco Prieto. Él también, dentro de su perspectiva como académico, investigador, nos habla sobre las letras y, bueno, como varios géneros a la canción vernácula, ¿no? Adelante, muchas gracias, Pablo. Hola, de todo me da muchísimo gusto evocar a José Alfredo Jiménez a propósito de la aparición de este libro. Yo escucho siempre con gusto, un enorme gusto, los corridos de José Alfredo, naturalmente como sucede con cualquier cantautor, con cualquier poeta, en fin, con cualquier novelista, unos más que otros. Pero en principio me gustan prácticamente todos de plano. Porque hay dos modos de escucharlo, de vibrar con los corridos de José Alfredo Jiménez. Uno es la impronta que puede darnos, ¿no?, unos versos de una de sus canciones. No vale nada la vida no vale nada. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra existencia hemos sentido con furia, digamos, y se ha hecho en nosotros esta exclamación? Y esto lo encontramos en numerosísimos versos de las canciones de José Alfredo. Claro, los años pasan, madura, uno va de alguna forma sintiendo que no se ha equivocado en la apuesta existencial que uno ha hecho. De alguna forma estas cosas no las cantas, no las recuerdas, no las evocas como algo, como un, ¿qué te diré yo? Como un modo, como un escape. Ya no ves con simpatía del muchacho que fuiste, del adolescente que fuiste, del joven de pronto desdeñado por una compañera, por una persona. Pues ya a distancia y con una profunda simpatía. En principio, José Alfredo Jiménez tiene que ver con sentimientos que están en la raíz misma del ser humano, de cualquier ser humano. Miren, la relación amorosa, la relación de pareja, la relación de enamorados, es extraordinaria y te lleva a sentir que la vida vale todo. Te dejan, si de pronto te descubres abandonado, si te sientes preterido, dejado de lado, porque aquella compañera prefirió a otra persona, sientes un dolor insondable, esa melancolía que te puede llevar a la barra de la cantina, que te puede llevar a una tristeza que quieres romper porque te ha quitado las ganas de vivir, etcétera, etcétera. Lo puedes ver en esas dos dimensiones. Cuando lo sentiste dentro de ti mismo y que él le dio voz, le dio letras, pues le dio sentido a esa desesperación, cuando esas cosas ya las ves como cosas que le pasan a los seres humanos, que te pasaron a ti y que hoy en día te provocan una gran simpatía que él siente. Yo me estaba acordando ahora, cuando le comenté a un amigo viendo a una mujer en un pueblo agarrar el manto del Nazareno dentro de una iglesia y tocarse todas sus llagas, seguramente, esperando el milagro, esperando que todo sanase y curase. Y dije yo, qué barbaridad. Estas cosas como que me provocan un poco de risa, de asombro. Y me dijo él, cuidado, porque tú a lo mejor en un libro tuyo tienes una hoja seca, una hoja de otoño,
que cuando paseaste con una mujer a la que amaste, recogiste en un otoño en aquel paseo y aún la guardas. Claro, ya no como en aquellos años que lo guardabas, la besabas, ahora la ves con enorme simpatía al ser enamorado, ingenuamente enamorado, inocentemente enamorado, que fuiste tú en aquellos años. La canción popular tiene algo, trata sentimientos nuestros. Hoy en día han surgido nuevos inquisidores en sociedad que quieren eliminar todo aquello que les suene como políticamente incorrecto o como humanamente incorrecto. Sin embargo, el hecho de que te sientas muy fregado y muy golpeado, si de pronto una compañera te deja, pero eso lo siente cualquier tipo, con más o con menos cultura. Es muy terrible sentirse preterido por otro ser al que han preferido otra persona. Esto lo trata a fondo, a nivel de alta cultura, gran psicoanalista, pensador Igor Caruso, en su maravilloso libro La separación de los amantes. Pero quiero contarles otra cosa. Alfredo Jiménez es un hombre con un instinto poético y musical notable. Su música se nos mete dentro y sus letras no las olvidamos. Yo recuerdo, me evoca de modo inmediato, porque de ahí viene, los poemas castellanos, cuando España apenas se formaba, cuando las diversas regiones españolas se formaban, y concretamente en Castilla, se cantaban las hazañas del Mío Cid, lo que le pasó a los infantes de Lara, en versos de 8 sílabas, exactamente igual como cuenta su dolor, sus momentos de afirmación exhaustiva, hilarante de la existencia, José Alfredo Jiménez. Versos de 8 sílabas que nos hacen vivir el romance de Castilla. ¿Ustedes creen que José Alfredo Jiménez pudo haber nacido en otro lugar que no fuera Dolores Hidalgo, que no fuera Guanajuato, que no fuera San Miguel Allende, que no fuera Aguascalientes, que no fuera Lagos de Moreno, que no fuera La Chona? Esa parte de México tan ligada a la tradición castellana. Es algo sorprendente. Como fue sorprendente para mí viendo una corrida de toros en la ciudad de Pamplona, ver cómo de pronto en el quinto toro de haber sido, cantan los aficionados de Sol y empieza la cantar el rey. Esto lo hacen siempre. En el rey cantan esta de la vida no vale nada, ¿verdad? No vale nada la vida, que es hasta epígrafe en una novela de Carlos Fuentes, en la región más transparente. Los españoles vibran, vascos sobre todo, castellanos también y con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, cuando oyen estos versos autogestivos, esta música que le mete a uno en el alma, Pedro Jiménez. Creo que es una figura no solamente muy digna para que aparezca este libro, sino también para estudiarlo a niveles de tesis, de doctorado, digamos, como han hecho los franceses con su trovador Georges Brassens, que ha merecido más de una tesis. Se ha presentado en la Escuela de Letras en la Sorbona de París. Yo confieso mi debilidad por los corridos de José Alfredo. Esos corridos, insisto, que nos ligan, pues, por la historia de nuestra lengua, porque se ligan, porque estaban presentes ya en los romances. Hubo, pues, la aparición de este libro que hace justicia a una figura verdaderamente notable de nuestra cultura popular. Muchas gracias. Muy bien. Agradecer también el silencio del auditorio. Pudimos escuchar muy bien la presentación del maestro Prieto. A continuación, una artista que es contemporánea. ¿La vas a presentar tú, Julieta Venegas? Sí. Julieta Venegas. Bueno, sí, ahorita van a venir a subir un poco el volumen, pero es en esta forma de que se transmina generacionalmente José Alfredo, la canción no va a ser en este caso tan conocida,
pero levante la mano quien no le gusta a Julieta Venegas su música. A mí sí me gusta. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no? Sí, más querida, creo que en Argentina que en México, pero No, acá sí, acá sí. casi, Parece casi, que ¿verdad? todos la quieren. Pero bueno, ahí va. Esta rola se llama Serenata sin Luna. Bueno, pues les decía que ella estuvo en 2004 en Ibero 90.9. Dijo que cuando era niña su mamá le ponía las mañanitas y en el disco, en el long play, en el acetato que venían las mañanitas, venía esta canción de José Alfredo. Y cuando decidieron hacer a los 30 años de fallecido el homenaje, ahora fueron 50, se hizo este disco y ella participó con este tema. Perdón por el sonido en tantos años que tengo aquí, creo que es más cosa de YouTube. Pero bueno, no debería estar pasando esto. Adelante, maestra. Muy bien, perfecto. Continuamos con el siguiente invitado. Él es también coautor de este ensayo. Es un gusto hablar de Gustavo Markovich. Él es argentino. En Buenos Aires, tras el golpe militar de aquel país, partió en exilio a México. Es químico, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito varios cuentos, ensayo, novela, cuento infantil. Y pues bien, su obra, Responsables en este momento, así se titula, ganó el Premio Nacional de Novela Breve en el 2013. Otras obras reconocidas, algunas escuchadas por ustedes, el Premio de Bellas Artes, Testimonio Carlos Montemayor con Papel Estraza y Porción de la Prístina Cuna. Ha vivido en diferentes ciudades de México, Puebla, la Ciudad de México actualmente, en Valle de Bravo, y es un honor tenerlo con nosotros. Aquí está Gustavo Markovich. Buenas, mi nombre es Gustavo. Este, en realidad soy químico, estudié química en la UNAM, trabajé de químico muchos años, aunque luego pues me vine a vivir a provincia y como no había mucha química que hacer y ante tanto tiempo libre me dediqué a escribir y pues he escrito libros de cuentos, novelas, ensayos y demás. Y ya después, ante la dura situación de la industria editorial, que ya no considero que no es tanto que la gente no lea, a lo mejor todos los que están aquí presentes en la sala leen mucho, pero el problema que tenemos es que la gente no compra muchos libros, es un país que no está acostumbrado, es un país que, coincidentemente hablando de José Alfredo Jiménez, uno puede ver a la gente gastando miles de pesos en una cantina y en pedir mariachis y comprar autitos y regalitos para los niños en la cantina para lavarse sus culpas regresando a la casa y pagar unas abultadas cuentas. Pero cuando el niño o el joven le pide al papá 200, 300 pesos para comprar un libro, se le hace muy caro, lo cual ha llevado a la industria a eso, más la competencia de los chunches, estos llamados celulares, tablets y no sé cuánta cosa, ha disminuido mucho a la industria editorial, lo cual nos dificulta la vida para los que todavía nos gusta publicar en papel. Por eso siempre se celebra que se publique un libro tan bonito como este, que habla de José Alfredo. Es un bello ejemplo de que todavía habemos necios interesados en seguir expresándonos y comunicándonos a través de la palabra impresa. Y ya últimamente también, un poco por esta imposibilidad de imprimir y de producir libros, me he volteado un poco hacia el documental, que es una manera un poco tal vez más sencilla de llegar a la gente a través de la imagen. Sobre diversos temas hicimos hace poco un documental sobre el Festival de Avándaro, que se llama Avándaro 71, la visión de los vecinos, y ahora andamos produciendo uno de fútbol y otro del pueblo donde vivo. Y antes que también se me olvide, agradecer mucho a Samuel Martínez y a José Antonio Farías, a Pepe, por esta invitación a poderles platicar un rato y en específico hablarles de este libro de José Alfredo. Para mí, José Alfredo es un caso contrario
los que se dedicamos a la investigación, que nos, como que encontramos un tema de investigación y nos ponemos a investigar sobre el tema. Aquí creo que fue al revés. Creo que todos, al menos nuestras generaciones, traíamos a José Alfredo en la piel o desde la cuna casi, y de repente ya es tiempo, décadas después, como que nos sentamos a analizar sus letras y su importancia tanto musical como social y en el desarrollo de la famosa idiosincrasia mexicana. Entonces, José Alfredo, uno que vivió en México, pues iba a decir gran parte de la juventud o gran parte de la vida, pero podríamos decir gran parte de su borrachera, pues fue inevitable eh, llevar a la par los tequilas con José Alfredo en donde uno estuviera. Y tiene esta gran virtud, no solo de tocar temas y fibras muy sensibles para cualquier tipo con un poco de sensibilidad, sino que la música y la letra, pues es muy pegajosa, es decir, tiene una cierta estructura que hace que cualquiera se aprenda sus canciones, empezando por El Rey, no confundir con el de Cricri, que también es otra historia. Y entonces como que uno lo trae integrado y uno tal vez nunca se puso a pensar ni siquiera de quiénes eran todas estas canciones como ella o demás, o me cansé de rogarle, en fin, y de repente uno se da cuenta que es un gran conocedor de toda la obra de José Alfredo, muchas veces sin siquiera saber que eran de él. Y es parte esencial de nuestra vida y del México, tanto como es parte como de su sonido de México. Todos estos sonidos que nos evocan a México, que van desde el carrito de camotes o el ruido de la gente y ahora la música a todo volumen. El mariachi, José Alfredo, como que es un sonido necesario en México, así como lo son sus sabores, ¿no? Cuando la comida mexicana evoca a México, simplemente uno lo piensa y ya se recuerda de todos estos sabores, al igual que sus olores y los paisajes y sus gentes y todo esto. Es decir, que para mí, José Alfredo, más allá de cualquier análisis más serio que podamos hacer en este libro, es algo que todos debamos a flor de piel y que vale la pena entonces esta otra mirada desde un punto de vista tal vez académico o tal vez las visiones que plasmamos en este libro los diferentes autores, pues ya nos abran la posibilidad de hacer un estudio más en otra dimensión sobre la obra de José Alfredo, que siempre es recomendable leer el libro con su música de fondo, ahí tiene el playlist, el libro, y si se puede, pues con un tequilita cerca para, para oír este hombre que tratamos de desentrañarlo y tal vez es el instaurador del mexicano chillón, ¿no? Que está todo el tiempo, por ejemplo, recuerdo aquella de me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Inaugura toda esta versión casi como de un hombre que está sufriendo todo el tiempo y pidiendo un poco de clemencia, contrario a la imagen del macho mexicano que se supone muy autosuficiente. En el fondo tenemos siempre esta esquizofrenia de andar ahí rogando y lastimando finalmente, porque ella suele ser una persona muy mala que tiene ganas de hacernos daño. Esa es un poco la historia de todo este asunto. Entonces, pues como siempre, básicamente espero que puedan adquirir el libro y leerlo y disfrutarlo. Tiene ensayos muy buenos y aunque pues no les guste leer o no tengan ganas, pues espero que aunque sea lo compren, lo cual siempre es bueno para mantener a esta industria en vías de extinción. Pues creo que es un poco la visión y como siempre estar en comunicación para dialogar sobre todos estos temas. Bueno, pues creo que para ser breves, en honor a la brevedad, es todo lo que tengo que decir por el momento. Buenas tardes, días o noches, un gustazo. Muy bien, aquí tenemos varios ejemplares del texto. 100 pesos es su costo. Sí, sí, es un precio bastante accesible. Yo el otro día paseaba por Samos y ninguno bajaba de 200, al menos en esta dimensión, tamaño.
y la calidad de los escritores ya se vio un poco todos premiados y premiadas con premios literarios, etcétera, etcétera. Si quieres, vamos al último de los ponentes y oímos la última rola después, ¿sí? Perfecto, muy bien. Sí, a continuación, quien nos acompaña también tenemos el honor, o tengo el honor de presentar a Alejandro Estivil. Él es maestro en letras por el Colegio de México y diplomático de carrera. Él alcanzó el rango de embajador desde el 2012 y ha representado a México en Costa Rica, Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente es el cónsul general de México en Montreal. Ha tenido también un gran número de publicaciones como escritor, entre ellos El hombre bajo la piel, Alfil, El lugar de los descarnados, entre otros. Su experiencia fundamentalmente diplomática, y esto es lo que también hace muy interesante su perfil, lo ha llevado a publicar diversos artículos sobre literatura y diplomacia, así como estrategias de difusión de la cultura mexicana en el extranjero. Démosle una bienvenida a nuestro último invitado, el doctor Estivil. Estivil. Evento dedicado a este libro, El Rey, sobre la vida de José Alfredo Jiménez. Muy agradecido con el Departamento de Comunicación de la Ibero, con Pepe Farías, con Samuel Martínez. Mi nombre es Alejandro Estivil. Yo soy escritor y además diplomático, creo que más diplomático que escritor. Y estoy ahora desde un lugar lejano, desde el este del continente americano, en la Nueva Escocia, en Canadá, porque soy el cónsul general de México en Montreal. Estoy tal vez en los últimos días de mi gestión como cónsul general de México, pasaré a una nueva obligación en mi vida diplomática muy pronto, pero en este momento nos estamos dedicando a hacer un honor a los 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez. Se hizo un libro muy importante en el cual me siento muy orgulloso de haber participado, porque como miembro de una generación nacida en los años 60, pues todavía alcanzamos los últimos estertores de lo que fue una figura emblemática y tal vez la más importante, en cierto modo, de la canción ranchera mexicana, haciendo un puente que se moderniza, porque José Alfredo es el cantante de la canción ranchera que ya no está solamente en la hacienda, en el pueblo, sino que ya está en lo urbano, y entonces le da un sentido un poco diferente a la forma de cantar y de hacer este tipo de canción tan mexicana, tan propia de nosotros. Me tocó participar en este libro tratando justamente de abarcar ese puente que genera José Alfredo, porque les decía, no está tan cerca de un Pedro Infante o de un Negrete, y ya comienza a acercarse a las manifestaciones más modernas que nosotros tenemos, donde el dolor del macho mexicano empieza a tener ciertos barnices diferentes. Es un tipo de dolor donde el machismo se expresa con cierta posición de, sí, macho, pero ya con un dolor donde ha perdido. Ese tipo de ejemplos los puse mucho en el pequeño participación que tuve aquí en El Rey, porque sí es una figura diferente, que hasta permitió que gente del mundo del feminismo en este libro pudiera encontrar algunos aristas más complejos. Y yo lo que quise hacer en mi participación fue irme a un símbolo muy propio de él, que expresa algo muy especial de su manera de hacer canciones, que yo pienso que está en los silencios. Es alguien que insinúa, que dice sobre ese dolor. Decía yo, el único que se atreve a estar junto al cantinero, el cantinero que le ha quitado a su amada, y en vez de buscar la bronca con el cantinero, lo que hace es recurrir a él y decirle, estamos en el mismo dolor porque vamos a ser víctimas de la misma mujer, y sírveme otra copa, y se va por ese camino, un poco insinuando ese machismo, pero al mismo tiempo frenándose ante él. Entonces, el símbolo más relevante que encontré, y me tocó vivir en una experiencia personal, es expresar algo sobre su tumba que está ahí en Dolores, en donde él nació. Es una tumba que hizo su yerno se llama Javier Senosiaín,
y decidió crear una tumba muy diferente, muy especial, que en cierto modo expresa esos encuentros con lo antiguo, pero de una otra manera generando un puente muy interesante hacia lo moderno. Es una tumba que se ve muy extraña, no es típica esa tumba, es una especie de zarape hecho de pequeñas piececitas de cerámica que van expresando los colores y tienen los letreros de sus canciones, que llegan hasta un final donde hay un gran sombrero donde ha desaparecido la persona. La sensación que a mí me dio es aquellas caricaturas donde llegaba un marcianito y disparaba con su pistola, hacía desaparecer la parte humana de un enemigo y solo quedaba la ropa, el entorno y todo al punto de que ese sombrero está por caer, pero todavía no ha caído, genera esa sensación de vacío, pero al mismo tiempo una enorme presencia. Y le pusieron hasta unas pequeñas bocinas donde sus canciones están llenando esa especie de vacío. Las canciones de José Alfredo, casi todas, las podemos ir tomando y son un canto a cómo va a ser su propia muerte. Él constantemente habla de esa desaparición, de ese estar ya casi del otro lado, de haber tomado una decisión muy fuerte ante el desamor, de entonces entregarse a una especie de perdición. Incluso lo hizo en sus canciones y en parte lo hizo en su vida, porque él tuvo una posición muy ¿cómo decirlo?, casi suicida en su manera de comprender a su propia vida. Se hizo alcohólico, mujeriego, y eventualmente pues no se cuidó y muere joven. Pero desde todas sus canciones y en sus propias acciones estuvo expresando esta manera constante de morir. Y el resultado que yo encuentro, y le puse al pequeño artículo algo sobre la deconstrucción, es que la manera a veces de entrar a figuras tan complejas que son puentes entre las diferentes épocas, aquí este cantante ranchero que se está moviendo hacia lo urbano, este cantante machista que ya está en la cesión del machismo ante el dolor y la aceptación de cierto poder y cierta fuerza de la mujer que domina, termina siendo una gran expresión por lo parafernálico, no lo directo. Todas sus canciones, sus voces son muy sugerentes a través de silencios para llegar a algo, y eso es lo que la deconstrucción muchas veces hace, preguntarse cómo es posible que algo llegó a ser lo que es. Entonces este pequeño artículo se pregunta cómo es posible que la tumba de José Alfredo sea lo que es y que en su muerte, a 50 años de su muerte, un grupo de no tan jóvenes, pero gente que ha desde muchas materias, desde muchas visiones, ha decidido reencontrar su figura y darse cuenta que en cierto modo ese constante cantante suicida es de cierta manera un omnipresente que se queda ahí. Yo creo que la cantidad de canciones que hemos escuchado de José Alfredo es inmensa, pero incluso ya ha permeado a que algunas frases, como las que existen en El Rey, o qué me debía el destino que contigo me pagó, cosas de estas, ya son casi parte de un ideario, de un horizonte de mentalidades de México. Y es en esa constante como huida, como desaparición en la que ha estado, que generó una especie de omnipresencia, y indudablemente su figura va a continuar por muchos años, y mucho de lo que somos hoy en nuestra manera de entender el machismo, el desamor, la canción ranchera, la canción de dolor, el entendimiento sobre una relación amorosa frustrada, está marcado por el ideario que generó pues el gran José Alfredo Jiménez. Cierro nada más diciéndoles, incluso en la tumba de José Alfredo, las letritas que decían su nombre cuando me tocó visitarlas estaban mutiladas, y había una especie como de José, una A nada más por ahí, J con parte de Jiménez roto. Esos silencios donde él aparece y desaparece son parte de la forma en que él estuvo siempre presente y va a seguir presente en nuestras vidas. Muchas gracias, y de nuevo gracias al Ibero y al Departamento de Comunicación. Es un placer estar con ustedes. Bien, muy bien. Y para mí también ha sido un gusto y un honor presentar este texto, Pepe, y a todos los coautores, mis más sinceras felicitaciones. Es un texto donde se ve la polifonía literal, ¿no? Las varias voces con diferentes interpretaciones. De verdad, muchos éxitos y felicidades con este ensayo, con este libro de ensayos, por sobre todo presentarlo frente a nuestros estudiantes, animarlos a que vean otro tipo de investigación. Y de verdad, gracias también por tu tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas Quería gracias, terminar con alguna canción. Marcela. Bueno, vamos a terminar con una canción. La otra forma
yo les decía, hay dos formas en que José Alfredo, así como dice su canción de Un Mundo Raro, de un cielo entero va pasando de nube en nube, cada nube sería una generación diferente, va brincando de nube en nube generacional José Alfredo Jiménez. Una forma es lo que transmite la comunicación pública social, que son las canciones que se graban y que se difunden, pero otra es ir a los sentimientos básicos, como José Alfredo va de una forma brutalmente directa a los sentimientos básicos en un medio placentero llamado canción, y ahí tuvo buenos apoyos siempre en su vida, como Rubén Fuentes, el artífice del moderno mariachi mexicano, pues también está quienes, siendo jóvenes como ustedes, le cantan esos sentimientos básicos y sin querer, en su voz, podría estarse transmitiendo una frase similar, muy parecida o incluso exacta a José Alfredo. En este hip hop que vamos a escuchar de un mexicano que se llama Dani Mata, muy pueblo, muy barrio, yo encontré, por ejemplo, el sentido de la resignación amorosa, todo en la ruptura amorosa, el sentido de la resignación, humanizar al órgano biológico que es el corazón, hablarle al corazón que está dolido y que me he metido en líos, dice este rap, me he metido en líos y José Alfredo dice, siempre caigo en los mismos errores en una de sus canciones. Habla de un cielo rojo, de otro autor mexicano hay una canción que se llama Cielo Rojo. Soy pobre, pero sé querer. Eso también lo dice el rap y también es algo similar a las letras de José Alfredo. Tengo dinero, pero ahora no te tengo, también es otra constante. Entonces vamos a oír este rap de Dani Mata que a mí me parece en la búsqueda que he hecho una pequeña joyita del barrio urbano mexicano y van a ver ustedes qué sabroso está y el formato incluso en canción mexicana, regional mexicano. Muy bien. Excelente audio. Sí, buena rola. Muy bien. Pues bueno, aquí creo que ya damos por terminado esta conferencia. Samuel, no sé si en la virtualidad alguien quiera decir algo, ya lo cerramos así. ¿Hay algo en...? ¿No hay preguntas por ahí, comentarios? Bueno. Aquí sí hay en la sala. Y aquí Si hay alguien en la preguntas. virtualidad también quiere intervenir, pues adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera hacer dos preguntas que son un poco espejo de otra o el yin y el yang. La primera es si en alguno de los ensayos o quizá tú has pensado en cuáles fueron otros artistas a nivel global, como ya mencionaba en algún momento en la introducción, que tenían este tropos o esta forma de ir rompiendo con los machismos que se compartían o que se enlazaban en el mundo, pues bastante ya globalizado, ¿no? Y la otra es si hay o hubo detractores contemporáneos a José Alfredo que hicieron o lo trataron de poner en distintas categorías que no fueran de acuerdo al canon o a la estética del mariachi o de la ranchera que definitivamente pululaban, pero sí había algún tipo de, pues no sé si de rival abierto o que cuestionaban la forma de composición y de, o sea, no solamente musical, sino la letra, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Bueno, pues así a bote pronto, como se habló en la parte de YOLO de los contextos, pues era el código dominante de comunicación, era una normalidad social la canción con contenido machista. Yo no recuerdo que hubiera movimiento, bueno, tal vez algunas personas, algunos intelectuales, pero nadie que dijera bájenlas o quítenlas, ¿no? No lo recuerdo. Una normalidad social, ya se dijo, a la actualidad, extrapolando, Yolosóchitl dice ahí en su artículo, bueno, Café Tacuba sí tiene derecho, porque es su propia obra, a cambiar la de Ingrata, ¿sí? No podemos meternos nosotros, pero ellos sí tienen derecho. Lo que no tenemos derecho los demás es a violentar las obras del pasado, porque estaríamos cayendo en el presentismo, en la supremacía generacional
supremacismo generacional, ¿no? Nosotros estamos parados en la ola, en la parte más alta de la ola, de la ola que es la humanidad en su evolución, y miramos con desdén o miramos como superiores al pasado. Y la otra era, ¿cuál? Si hay alguien que haya, sí, desde luego, y aquí está Carlos Mario, John Lennon la forma en que cambió de machismo y golpeador de sus novias en su juventud no solo al feminismo como parte de su filosofía y activismo político, sino a la vivencia de la equidad de género en casa, que se reían de él, Mick Jagger y los demás, porque cambiaba pañales y hacía el pan y traía delantal. Dicho en palabras de un estudiante mío, es brutal la forma en que John Lennon pasó de ese machismo a ese feminismo, y también en su obra, con canciones, ¿no? Como la de La mujer es el negro del mundo, que se llamó en su momento. No sé, en México, Samuel, ¿recuerdas algo de que rompa? Ahora, ¿quiénes se acompañaban ya para terminar, a José Alfredo, pero en la misma código dominante de comunicación, ¿sí? En el sentido dominante de la comunicación pública social, pues eran Tomás Méndez, otro gran compositor mexicano, para mí más fenoménico, no llega a las fibras viscerales más profundas del desamor como José Alfredo, pero también un gran competidor, al grado que Cucurrucucú Paloma, lo digo en mi ensayo, ahora es una canción que se está globalizando y se canta en Estonia, en los reality shows, y Paloma Negra está a punto también de ser una gran competidora del Rey. La otra gran competidora es Volver de Zeta Maldonado, y entonces esa es la forma de comunicarse, o sea, no hay que buscarle tres pies al gato, no era la normalidad de una sociedad machista de comunicarse, y para mí la música no hace el machismo ni hace que sea más agresivo el machismo, sino que es como la manifestación cultural, así como los corridos mexicanos fueron la manifestación cultural de otros forajidos, bueno, para nosotros son héroes, pero actuaban, digamos, como forajidos conquistando pueblos, y era la forma de manifestación de otro tipo, de personajes, cada cosa en su contexto sería. Hay una petición en la virtualidad. Así es, vamos a permitirle que prenda el micrófono. No sabemos cómo se llama porque tiene puros números, pero adelante. Creo que sé quién es, pero vamos a escucharla. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí te Sí. escuchamos. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Paloma Jiménez. Me da mucho gusto esta sesión dedicada a mi padre. Les agradezco de corazón a todos los ponentes, a mi querida Universidad Iberoamericana y pues a todos los que están allí presentes, tanto virtualmente como presencial. Muchísimas gracias. Creo que es muy enriquecedor que podamos seguir hablando de la obra de José Alfredo porque, pues desde mi punto de vista es algo que aprendí desde niña y con lo cual estoy totalmente identificada y ha sido para mí un encuentro con mi padre después de su muerte que me ha acercado más y más a él porque lo he entendido desde otros puntos que como lo entendí de niña. Paloma, muchas gracias. Sabía que eres tú, pero bueno, esa es una gran sorpresa. Creo que es la super cereza, que puede ser hasta más grande que el propio pastel, el que estés aquí con nosotros, más aún sabiendo que acabas de llegar a Vancouver y estás estableciéndote por ahí. También, Paloma, felicitarte porque tú acabas también pues, de publicar un libro, otro más, me parece, sobre tu papá, sobre José Alfredo. Y bueno, pues a lo mejor en una de esas también podemos traerlo por acá, por un foro de estos o por Ibero 90.9 y sobre todo, pues saludarte como una gran amiga de mis primas, Rocío, Esther. Ya nos encontraremos para seguir haciendo travesuras literarias y en vivo sobre José Alfredo. Muchas gracias, que le estés pasando bien y ya nos veremos por acá. Muchas gracias, Pepe Toño. Muchas gracias a todo Alejandro. Me dio mucho gusto verlo, aunque estamos en el mismo país, pero de un lado, de un extremo al otro.
pero agradezco a todos sus palabras y me dio muchísimo gusto poder compartir, aunque sea un rato desde aquí. Y ya Gracias, haremos la presentación, si gustas, encantada gracias. de ir. Claro que sí, gracias, y José Alfredo, por siempre. Muchas gracias, Paloma, y gracias A a todos los que ustedes. estamos aquí. Gracias. Hasta luego.